Nuevamente les damos la bienvenida, queridos amigos. Título de la lección 4. Defendamos la verdad. Nuestro texto inicial se encuentra en Evangelio de Juan, capítulo 3, versos 14 y 15. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y les presentamos los textos bíblicos base de este estudio para una mejor comprensión. Número 1. Introducción. A lo largo de los siglos, hombres y mujeres han estado dispuestos a sufrir el martirio antes que renunciar a su fe en Cristo. Su sacrificio renueva nuestra fidelidad a Cristo. Ahora examinaremos algunos principios bíblicos que motivaron a los reformadores de la Iglesia cristiana. El estudio de esta ocasión se basa también en el libro El conflicto de los siglos, capítulos 4 al 6. Número 2. Perseguida pero triunfante. El profeta Daniel describió cuando la iglesia medieval combatiría y quebrantaría al pueblo de Dios. El profeta Juan describió este mismo periodo cuando la iglesia cristiana se vio obligada a huir al desierto, donde sería sustentada por 1260 años. Apocalipsis 12:6. La mujer huyó a un lugar preparado por Dios. Este pueblo de fieles fue sustentado mientras el gran conflicto hacía estragos durante este largo y oscuro periodo de dominación de la Iglesia romana. En los mayores desafíos de la vida y durante los momentos de mayor prueba, la Iglesia cristiana ha encontrado refugio en su amor y cuidado. Los 1260 de la profecía está escrita en símbolos, en Números 14 y Ezequiel 4. Este periodo de oscuridad espiritual y persecución disminuyó cuando el general Berthier de Napoleón expulsó al líder romano. Innumerables cristianos fueron perseguidos durante este largo periodo, que data del 578 a 1798 de nuestra era, por obedecer la palabra de Dios. En Cristo, por la sangre del Cordero, vencieron y fueron libres de la culpa y del dominio del pecado. La victoria de Cristo sobre Satanás en la cruz fue la victoria de ellos. Su muerte es sólo un descanso hasta el regreso de Cristo. Cuando leemos la historia y vemos cumplirse las profecías bíblicas, se fortalece nuestra fe. Esto es muy importante. Número 3. La luz vence a las tinieblas. El libro de Judas se escribió alrededor del año 65 de nuestra era para los cristianos fieles y los exhorta a defender la fe confiada por Jesús a ellos, porque se han infiltrado en la cristiandad algunos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y especialmente para los creyentes de la Edad Media, y quizás para nosotros también hoy, cuando las prácticas paganas inundaron la Iglesia y las tradiciones humanas pusieron en juego la palabra de Dios, donde Cristo es el único mediador, y la Biblia su única fuente de autoridad y santificación del sábado, el verdadero día de reposo. Existen promesas para los que les son fieles hasta las últimas consecuencias. En Apocalipsis, estas palabras fueron para la iglesia simbolizada por Esmirna. La corona de la vida se entrega a quienes soportaron pruebas, dificultades, sufrimientos y la muerte misma por amor a Cristo, y así inspira a los fieles creyentes de toda época después de ellos. Inspiró a los valdenses, quienes sabían que un día verían a Jesús y vivirían con él para siempre. Quizás ahora estemos pasando por pruebas, pero nos espera la corona de la vida si mantenemos nuestros ojos fijos en Jesús. Número 4. Valor para permanecer firmes.
Los valdenses y reformadores tuvieron absoluta lealtad a Dios, su obediencia a la autoridad de las Escrituras y de Cristo, y no a los líderes engañosos. Su mente estaba saturada de historias como con Pedro, al decir: es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres, Hechos 5:29, y también del apóstol Pablo: por lo demás, hermanos míos, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, Efesios 6:10, y de Apocalipsis 3:11, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Se sometieron a Jesús y no a la Iglesia popular, todo por defender las verdades de la palabra de Dios. Los valdenses copiaban en secreto las Escrituras en sus comunidades montañosas del norte de Italia y el sur de Francia. Instruían a sus jóvenes desde pequeños para memorizar grandes porciones de las Escrituras. Muchos de estos jóvenes valdenses viajaban por toda Europa como mercaderes, compartiendo las verdades de las Escrituras en forma discreta. Algunos en las universidades compartían las Escrituras con sus compañeros de estudios cuando encontraban algún honesto buscador de la verdad. Muchos pagaron con la vida su atrevimiento, fidelidad y devoción. Conservaron la verdad de la palabra de Dios durante siglos, compartiéndola con los demás. Salomón compara el camino por el que Dios conduce a sus hijos con un sol que se eleva cada vez más en el horizonte. Después de que la oscuridad envolviera al mundo durante siglos, Dios proveyó, como hoy, a hombres y mujeres comprometidos con su palabra. Este es el camino para reflejar la luz de Cristo y brille en nuestra comunidad. Número 5. El lucero de la Reforma. La fe de David y Jeremías fueron la piedra angular de la Reforma. Cada uno de los reformadores se regocijaban en amar, obedecer la ley y voluntad de Dios. Experimentaban gran gozo al estudiar las Escrituras. Para ellos no era una tarea tediosa ni legalista, sino un auténtico deleite. Mientras las estudiaban, eran transformados por el poder del Espíritu Santo. Como Wycliffe, son un testimonio del poder educador y transformador de las Santas Escrituras. Al esforzarte para comprender las grandes verdades de la Biblia, recibes directamente de Dios lozanía y vigor a todas tus facultades mentales e intelectuales. Expande tu mente, aguza tu percepción y madura tu juicio. ¡Qué maravilla! Además, ennoblece el pensamiento, los sentimientos y las aspiraciones. Da constancia en los propósitos, paciencia, valor y perseverancia. Refina el carácter y santifica el alma. Es el privilegio de poner la mente en contacto directo con la mente del Todopoderoso, quienes llegan a tener el intelecto más poderoso y activo y principios muy nobles, muchísimo más que estudiar solo filosofías humanas. Pablo así aconsejó a Timoteo para compartir la palabra de Dios. Si estudias la palabra de Dios y el gozo de la salvación en Cristo, como los reformadores, llenará tanto tu corazón que te sentirás urgido a compartir, como Wycliffe, que dedicó su vida por dos razones: el Cristo viviente que lo transformó mediante la palabra y el amor de Cristo que lo motivó a compartir lo que había aprendido con otros. Así como el agua dispersó sus cenizas, así también la palabra de Dios, el agua de vida, se extendió a lo largo y ancho por todo el mundo, en los océanos, como resultado de su obra. Así lo usó Dios, el lucero de la Reforma. Número 6. Animados por la esperanza. ¿Qué les dio valor a Hus y a Jerónimo y a Tyndale, a Latimer y a los mártires de la Edad Media para enfrentar la gran oposición? La fe en las promesas de Dios. Creyeron en la promesa de Cristo. Porque yo vivo, ustedes, aunque mueran, volverán a vivir.
La fuerza de Cristo les bastaba para las mayores pruebas de la vida. Incluso hallaban gozo en participar en las pruebas con Cristo, y su fidelidad era un poderoso testimonio para el mundo. Para todos ellos, la resurrección de Cristo quebró el dominio de la muerte. Igual sucedió con Juan Hus. Ellos se aferraron a las promesas de la palabra de Dios y salieron victoriosos, como igual lo puede hacer cada uno de nosotros. En el día en que por la gracia de Dios nos encontremos otra vez gozando de la paz deliciosa de la vida futura, entonces sabremos cuán misericordioso ha sido Dios y cuán admirablemente nos ha sostenido en medio de las tentaciones y pruebas. Y Pablo agrega: mantengamos firme la esperanza que profesamos, sin fluctuar, sin dudar, que fiel es el que prometió. ¿Qué lecciones podemos aprender de los valdenses y de los reformadores que puedan sostenernos en el conflicto final e inminente de este planeta Tierra? Número 7. Conclusión. Dios permitió que una gran luz brillara sobre las mentes de estos hombres elegidos, revelándoles muchos de los errores de Roma, pero ellos no recibieron toda la luz que debía ser comunicada al mundo, pero Dios los conducía paso a paso según lo permitían las fuerzas de ellos. No estaban totalmente preparados para recibir toda la luz al mismo tiempo. Esta los habría hecho retroceder como habrían retrocedido con la vista herida quienes, acostumbrados a la oscuridad, recibieran la plenitud gloriosa del sol de mediodía. Por consiguiente, Dios la reveló a los guías de su pueblo, poco a poco, tanto como podía ser recibida por la gente. Imagínate ahora cuánta revelación tenemos ahora. De siglo en siglo, otros fieles obreros seguirían conduciendo a las masas y avanzando cada vez más en la senda de la reforma. Prosigamos hacia la meta, y que la mente se ocupe de la gloria de Dios y de la salvación de las almas, y no de la adquisición de prebendas y bienes temporales. Cuidemos sobre todo de nuestra alma y vida espiritual. Seamos piadosos y humildes con los pobres, y no consumamos el dinero en vanidades. Si no corregimos la vida y la alimentamos con frivolidades, recibiremos de cosecha lo que sembramos día a día para nuestro destino eterno. Te deseo tomes las mejores decisiones. Y para los que necesitan las preguntas finales se están presentando, puede detener el video. Que Dios nos bendiga.
serás